El juicio final sobre Israel. Cuarta parte del libro. La cuarta parte del libro. Ahí terminamos con Amós. Luego pasamos a Abdías. Dice, esta es una palabra de exhortación. Esta es la cuarta parte del libro. Esta es una palabra de exhortación. Exhortación. Así es. Esta es Una palabra de exhortación. Oh, no. Exhortación. Esta es una palabra de exhortación sobre la futura restauración. Coma. Sobre la futura restauración. Israel recibe la seguridad que en el futuro día de Jehová, Israel recibe la seguridad que en el futuro día de Jehová, coma, Israel vivirá en prosperidad y bendición. ¿Cuál es El día de Jehová, el gran día de Jehová que menciona. ¿Vivirá en qué? Vivirá en prosperidad y bendición. Bueno, ahí termina Amós. Continuamos con Abdías. Abdías. Sí. Abdías es el libro, uno de los libros más pequeños. Y de los profetas es el más pequeño. Por eso que hoy lo vamos a ver todito. Dice así. Abdías. El autor del libro, el mismo Abdías. La fecha, 845 años antes de Cristo. El rey de la época, fue Joram. Hermano, época es lo mismo que generación. No, época es en ese tiempo. Joram. Este fue rey de Judá. Ah, siempre me equivoco. Rey de Judá. La Rey de fecha, Judá. la fecha. El mensaje, 8:45. o lo que predicó Abdías fue ¿a quién? A los edomitas. Edomitas. ¿Saben quiénes eran los edomitas? Edom. Rey de la... Y este pueblo descendía de Esaú. Esaú era el hermano gemelo de ¿quién? De Jacob. En otras palabras, es Israel. Entonces el mensaje era dirigido a los edomitas. Estamos con Abdías, ya nomás Amós. Ay. Ay. No sé cuál fue la que se metió. Fecha Claro. 8:45. Yo no terminé de... Significa
siervo de Jehová o siervo de Dios. La palabra clave es justicia. Justicia. El tema en este libro es la justicia retributiva de Dios. Yo no veo. Ese es el tema de este libro de Abdías. El propósito. Propósito. Ay, yo no veo nada, mano. El propósito es mostrarles que el amor, y respeto mutuo entre hermanos mostrarle entre hermanos, Dios lo demanda. Entre hermanos, Dios lo demanda. En una forma enérgica, o sea, fuerte, a su pueblo. Este es el mensaje de Abdías. Su propósito era mostrarles que el amor y respeto mutuo entre hermanos, Dios lo demanda en una forma enérgica a su pueblo. Ese era el problema que estaba sucediendo, que vino desde el nacimiento de Jacob y Esaú. Desde que estaban naciendo estos dos varones, veníamos en pelea. Y Edom y Esaú se fue a un lugar y se formó otro pueblo, y los edomitas dependen de él. De ahí viene el pueblo de Edom. Y era vecino de ahí, vecino de Israel, siempre. Quedó como vecino. Que hoy Edom viene siendo uno de los pueblos árabes. Uno de los pueblos árabes. No estoy muy seguro cuál de todos. Bueno, el objetivo. El objetivo no es lo mismo que el propósito. Vamos a ver el objetivo, ya vamos a ver. Objetivo. El objetivo dice que el pueblo escriba dicto que el pueblo de Edom reconociera que aunque Dios los dejó correr, que el pueblo de Edom reconociera que aunque Dios los dejó correr por largo tiempo, el tiempo de ajustar cuentas
el tiempo de ajustar cuentas iba a llegar. El libro se divide de la siguiente manera. El libro se divide así. El libro se divide así. Número 1. La caída de Edom. La caída de Edom. Eso es los versículos del 1 al 9. Número 2. Las ofensas de Edom. 2. Sí. Número 2. Las ofensas de Edom. Número 3. Las expectativas para Edom. Así está dividido el libro. Número 1. La caída de Edom. Número 2. Las ofensas de Edom. Número 3. La expectativa para Edom. Los versículos, los capítulos lo tienen. Capítulos no tiene. Es un solo versículos. No lo tienen. 21 versículos. Sí, ahí está. Le doy el número 2. Versículo 10 al 14. Y el 3, versículo 15 al 21. Correcto. Así está dividido. Los versículos. Así está, sí, de las 3 partes como está dividido el libro de Abdías. Consideraciones especiales. El ministerio de Abdías fue durante el reinado de Joram, rey de Judá. Joram, rey de Judá. El ministerio de Abdías fue durante el reinado de Joram, rey de Judá, quien fue un rey malvado. Quien fue un rey malvado. Y fue por su maldad, que Dios permitió que Edom se rebelase. Oiga bien, por la maldad del rey de Judá, de un hombre, Dios permitió que Edom, o el pueblo de Edom, se rebelase. Yo les quería decir, así que entonces voy a copiarlo de vuelta así. Igualito, ¿no? No puede Está ser. mejor. Pero es que es lo mismo, o sea, por eso es que digo yo. Pero le va a quedar a usted eso. No, ¿A qué hora me lo entrega? Y esto es para que lea. que no tengo tiempo. ¿No tiene? Estoy full hoy. Vamos. Terminamos con el resumen. Punto y aparte resumen. Sí. ¿Ah? Sí, ahí terminamos las consideraciones. Hoy vamos con el resumen, que es cortito, por cierto. Y nos vamos en 5 minutos. Abdías trata el tema. Abdías trata el tema sobre el juicio que se avecina sobre Edom. Edom con M. Edom. Que se avecina sobre Edom. Debido a los 2 pecados de Edom.
debido a los dos pecados de Edom, ¿ah? Que eran Ok, la soberbia y el daño infligido a Judá. Daño. Infligido, así como se oye, infligido a Judá, no es que quieren juzgar. por el cual serían juzgados sin remisión. O sea que por esos dos pecados ellos, los edomitas, serían juzgados sin remisión, por el cual serían juzgados sin remisión. Remisión quiere decir perdón, ¿verdad? Sin perdón. Remisión, sí. Punto y aparte. Los edomitas estaban confiados. Los edomitas estaban confiados que nunca serían destruidos. Pero Dios, los edomitas estaban confiados que nunca serían destruidos. Pero Dios usó a Abdías para que describiera su destrucción. Para que describiera a Abdías para que describiera su destrucción. Y Edom descubrió cuando le llegó la angustia, que sus aliados, no le ayudaron o no le iban a ayudar. Que sus aliados no le iban a ayudar. Ajá. Con esto termino ya. Edom atacaba a su propio hermano. Edom atacaba a su propio hermano, o sea, Esaú a Jacob, en otras palabras. Edom atacaba a su propio hermano. Esto no lo escribí yo. Y eso, ve qué importante es, mire. Lo dejé hasta ahí, hasta aquí terminó ya. Y eso le atraería juicio sobre ellos. Así de que terminamos de ver el libro de Abdías. Yo lo dejé hasta aquí, no lo ayudaría. Ahora, 3 minutitos. 3 minutitos. Para pasar lista. Hoy es 14. El 21, oiga lo que le voy a decir. Para el 21, espero recibir el resumen de ustedes. ¿De cuáles libros? De Oseas, Joel, Amós, Abdías y Jonás. Ay, Padre de la Gloria. 5 libros. ¿Cuáles, hermano? Oseas, Joel, Amós, Abdías y Jonás. Aquí están en el sílabo. Joel. Oseas, Joel, Amós, Abdías y Jonás. El 21. ¿Cuándo es 21? El próximo lunes. Así de que, hijos míos, espero me lo traigan. Ese es su examen. Ahí está en el sílabo. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás. 5. Pero si es que Jonás yo no lo he visto. No lo han visto, pero hay que hacerlo. Ah, no, pero si no lo hemos visto, ¿cómo lo vamos a hacer? Ok, Jonás también, ¿verdad? Si ya Jonás, Jonás. oigan, y el 28, sí, también Jonás. Ya. Ay, Señor.
El 28 también me van a entregar el resumen de Isaías, Jeremías y Lamentaciones. Ah, no, ¿usted cree que tiene genios aquí? O sea, una semana después. Por eso desde el principio yo les dije, vayan trabajando en ese resumen, vayan trabajando. Isaías, Jeremías y Lamentaciones. Ya Lamentaciones lo vemos la próxima semana. Nos tragó un tiburón, le vamos a ¿Ah? resumen de Jonás. Eso fue rápido. No me fallen, no me fallen por favor con ese examen. No lo hemos visto y él no está pidiendo resumen. No, porque ya Lamentaciones lo vamos a ver la otra semana, ahí termina. Ahí termina. ¿La meditación está aquí o en el...? Se los voy a dar yo también. Oiga lo que les voy a decir. Vamos a ver. Vamos a felicitar a la hermana Olguita, porque la semana pasada estuvo de cumpleaños. Ella creyó que se nos iba a escapar, pero no se nos va a escapar. Dice que cantémosle. Por eso le mandamos a hacer quesadilla. Cantémosle. Y así vamos a orar después para ser despedidos. Feliz, feliz cumpleaños. Saludémosla, saludémosla. Vamos a hablar. Que Dios omnipotente te pueda bendecir. Feliz, feliz cumpleaños. Te dio felicidad. Que tengas felicidad. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Cumpleaños, cumpleaños. Cumpleaños feliz. Aleluya. Oremos. Vamos a orar. Oremos, oremos para ser despedidos. De hecho, la hermana Olguita nos va a despedir en oración. Vamos a ver, hermana Olguita, despídanos en oración. Oremos todos. Gracias, Jesús, por todo lo que Dios Amén. Gloria a Dios. Amén, amén y amén. Bueno, nos vemos la próxima. Tiene poesía y tiene también poesía. Aleluya, ¿quién trabajar ahora? ¿Cómo? Porque se lo resumen. Vamos a los profetas mayores. Vamos a tener la clase de Lamentaciones. Dice así. Dictado. Vamos a escribir. En el libro de... Está en la página número 167. 167. Muy bien. Libro de Lamentaciones. Profetas mayores. Profetas mayores. Libro de Lamentaciones. Muy bien. Lápiz en mano. Y atentos. Su autor, quiero hacer un énfasis primero. Lamentaciones, por lo general, es conocido, algunos lo conocen como libro poético.
como libro poético. Algo otros lo conocen como continuación de la profecía de Jeremías. Sí, es una secuencia de Jeremías, pero esto sucedió, o esto es la reacción, o Lamentaciones es, para que tomen nota, Lamentaciones es la expresión de un dolor profundo de un personaje que se duele por una nación. En este caso es la expresión de un dolor profundo de Jeremías. Lamentaciones. Podría ser también como un resumen del ministerio de Jeremías. Como un resumen podría ser, pero también esa es su preocupación, su dolor expresado. El libro de Lamentaciones. ¿Entienden eso? Sí, ¿verdad? Es la expresión de un dolor profundo de un personaje. En este caso, Lamentaciones es la expresión de un dolor profundo de Jeremías por una nación, o por Israel, en otras palabras. Si quieren escribirlo, escríbanlo para su información, ¿verdad? Entonces, el caso es que a Lamentaciones lo toman como poético. ¿Alguno de ustedes sabe por qué razones? Porque cuando escribe En rima. porque es la expresión de un sentimiento. Porque esa era la palabra que buscaba. Porque es la expresión de un sentimiento. Correcto, ¿verdad? Porque un poeta, nada más que en este caso es de tristeza, un sentimiento de tristeza. Por lo general los poetas se inspiran, los inspira varias cosas, como el amor, la vida, la naturaleza, la humanidad, el aire, una cascada, un jardín, una dama, una joven, una niña, un hijo, los inspira, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Hay tantas cosas. A él lo inspiró y lo escribió, lo expresó y lo escribió también un sentimiento de tristeza, ¿verdad? Y con rima. Usted sabe que el alfabeto, nosotros sabemos cuál es nuestro alfabeto, ¿verdad? Que comienza de la A hasta la Z. El alfabeto hebreo que contiene 22 letras. Todo el libro de Lamentaciones, él lo escribió así. Cada capítulo tiene 22 versículos. Y el capítulo 3, creo, o el capítulo 4, si no me equivoco, tiene 66. Entonces 66 es múltiplo de 22. O sea, él lo hizo pensando también 3 veces el alfabeto hebreo. Entonces, y él rimaba. Cada frase la rimaba. Tal vez no a la traducción hispana o a la traducción que tenemos nosotros de Reina Valera, que está en nuestra Biblia, de repente no la conjugamos o no la entonamos así como, o no la miramos como rima. Pero para los hebreos sí. Para los hebreos sí. Ellos lo leían en su idioma, ya sea en el idioma, en el hebreo, en el arameo. A ellos les rimaba. ¡Oh! Y les encantó. Se daban cuenta ellos lo que expresaba Jeremías a través de este libro, ¿verdad? Por eso muchos lo llaman y lo ponen como libro poético. Pero nosotros hoy lo estamos viendo como los profetas mayores, ¿verdad? Le llaman un acróstico. Como un acróstico, por eso mismo. Acróstico porque un acróstico va rimando. De cada letra sale un párrafo, de cada letra un párrafo, una oración, y rima. La primera rima con la segunda con la tercera, y todo va al final. La última da el mensaje, ¿verdad? Eso es un acróstico. Entonces, por eso también le llaman. Muy bien. Su autor entonces fue Jeremías.
fue escrito en, dice, Mizpa. Mizpa. En el año 586 antes de Cristo. Jeremías estaba en Mizpa justo cuando Jerusalén fue quemada y reducida en escombros. Entonces ahí estaba Jeremías en Mizpa cuando Jerusalén fue quemada y reducida en escombros. Entonces Jeremías, para escribir el libro de Lamentaciones o para escribir sus sentimientos, lo que él sentía de tristeza, de congoja, de aflicción, ¿cómo le podemos llamar? Un montón de sinónimos que describe o que describían su angustia, su dolor, ¿verdad? Él había presenciado, vio con sus ojos, era testigo ocular, fue testigo ocular de lo que le pasó a la nación en ese tiempo, ¿verdad? La más tristeza profunda que él tenía porque él había predicado el mensaje de Dios y no le habían... Correcto, y no lo aceptaron, ¿verdad? Casi la mayor parte de la nación no lo aceptó, no se convirtió, no hubo arrepentimiento en ellos, por lo tanto, los juicios de Dios fueron reales, cayeron sobre la ciudad, sobre la nación. Muy bien, entonces él estaba ahí precisamente justo cuando vio cómo era quemada la nación, la ciudad había sido convertida en escombros, ¿verdad? Eso le causó a él mucho dolor, profundo dolor. Él presenció, ¿verdad?, este acontecimiento. Eso es en cuanto a la paternidad de Jeremías. Algunos propósitos del libro. Propósitos. Escriban. El libro de Lamentaciones describe una lamentación por la destrucción de Jerusalén. Describe una lamentación por la destrucción de Jerusalén por los babilonios. Jeremías exhibe por los babilonios. Exhibe, así ve la palabra exhibe. Por la destrucción de los babilonios. Y exhibe. Jeremías exhibe un enorme dolor. Exhibe un enorme dolor emocional y físico. Y aunque es emocional y físico, y aunque es un relato de lamento emocional y físico, y aunque es un relato de lamento por el profeta, ¿ahí se quedó? Sí. Jeremías exhibe un enorme dolor
enorme dolor emocional y físico. Y aunque es, o sea, Lamentaciones, aunque es un relato de lamento, que era lo que yo les decía al principio, por el profeta, por Jeremías, este libro también contiene poesía, que es secuencia del libro de Jeremías. ¿Qué quiere decir esto? Continuación. Correcto. Después de la destrucción, él dio el mensaje, ¿verdad? Su libro, el libro de Jeremías, vamos a ver, según la clase que vimos de Jeremías, ¿a quién le predicó? Ese libro también contiene poesía, dijo, ¿verdad? Sí. Entonces, él presentó su mensaje. Su ministerio fue presentar el mensaje de Dios al pueblo, a Jerusalén, que el pueblo no escuchó y más bien se volvieron en contra de él. Incluso hasta lo persiguieron y lo maltrataron, lo insultaron y lo desecharon su mensaje, pero él predicó igual. Entonces, después de esto, él vio que el mensaje que él predicó fue real. La profecía, la predicción que él les dio fue real. Él vio, o sea, por eso es la continuación. Por eso él vio el cumplimiento del mensaje de Dios. El juicio que él les predicó que venía sobre la nación, porque si no se arrepentían, si no se volvían a Dios, él vio el juicio de Dios hecho realidad. Entonces, por eso dice que es una secuencia de Jeremías. Por eso también tiene poesía. Muy bien. El libro se divide en 2 puntos. Lamentaciones se divide en 2 puntos. Número 1. La primera lamentación. La primera lamentación. 2. La primera lamentación es el dolor de Jerusalén. Esto está en el capítulo 1. La primera lamentación está dividido en la primera lamentación, el dolor de Jerusalén. Esto es lo que encierra. Eso está en el capítulo 1. Número 2. La segunda lamentación. Esto encierra la ira de Dios. Esto está en el capítulo 2. La otra parte, cómo está dividida, está la tercera lamentación. Esto es la esperanza que continúa. La tercera lamentación encierra en la esperanza que continúa. Eso está en el capítulo 3. La parte número 4, como está dividido el libro, es la cuarta lamentación. Eso encierra las consecuencias del pecado. Esto está en el capítulo 4.
La parte número 5. La parte número 5 es la quinta lamentación. Eso encierra la confesión en oración. Esto está. El número 3, la tercera lamentación, encierra la esperanza que continúa. En el capítulo 3. Y esto está en el capítulo 5. Así está subdividido el libro de Lamentaciones. Datos importantes. Yo siempre le tomo importancia a todo lo que dice el libro, a todo lo que uno lee que es importante. Es muy importante darle importancia porque a uno le sirve información para uno. La cuarta no la copié, ¿verdad? La cuarta dice, la cuarta lamentación son o encierra las consecuencias del pecado. Las consecuencias del pecado. Ese es el capítulo 4. Ok, datos importantes de este libro. Datos importantes. Entre los datos importantes tenemos la palabra clave. En este libro la palabra clave es lamento. La quinta lamentación. La confesión en oración, que es el capítulo 5. Capítulo clave es el capítulo 3. El capítulo 3 es donde se encuentra o expresa esperanza en medio de la aflicción. ¿Quiere una pluma? ¿Quiere un lapicero? No, que yo quiero un automático. Entre los datos importantes tenemos la palabra clave de Lamentaciones. La palabra clave en Lamentaciones es lamento. El capítulo clave en Lamentaciones es el capítulo número 3. ¿Por qué? Porque es ahí donde se expresa que hay esperanza en medio de la aflicción. Hoy faltan varios. Serían por el examen. No se lo hicimos el pasado lunes. Personajes clave. Entre ellos está Jeremías y Jerusalén. Ustedes dirán, pero si Jerusalén no es un personaje. Pero está o habla de una Jerusalén personificada. Y su geografía fue Jerusalén, o su lugar de donde provino Lamentaciones es Jerusalén. Geografía, Jerusalén.
Ahí tenemos entonces algunos datos importantes del libro de Lamentaciones. Con esto nos vamos ahora a algunas de las consideraciones especiales que nos menciona el libro de Lamentaciones. Es muy curioso, me gustaría que lo lean cuantas veces ustedes puedan leer el libro de Lamentaciones. Vamos a abrirle la puerta a la Biblia. ¿Va para allá? Venga. ¿No va para allá? Muy bien. Les decía que es muy importante, ¿verdad? Me gustaría que leyeran unas 2 o 3 veces Lamentaciones. Cuando leen la segunda vez Lamentaciones, descubren algo. Cuando lo leen la tercera vez, descubren algo más. Cuando lo lee uno la primera vez, como que no le da mucho. Pero lo lee la segunda vez, descubre algo. Cuando lo lee la tercera vez, descubre algo más. Y si lo lee la cuarta vez y no descubrió nada, me avisa. ¿Verdad? Tengo un rato no leerlo ya. Lo leo. Vamos a ver. Ahí habla algo futuro también, ¿verdad? En las Lamentaciones. Es de una Jerusalén personificada. Ajá, muy bien. Vamos por algunas consideraciones especiales. Dice así. Consideraciones especiales. Dice, escriban. Apáguenme los teléfonos, por favor. Lamentaciones es definido como una poesía. Lamentaciones es definido como una poesía por su disposición acróstica. Como una poesía por su disposición acróstica. Es lo que decíamos anteriormente, mire. ¿Posición o exposición? Disposición. Disposición acróstica. Punto seguido. Como una poesía, ¿y qué más? Por su disposición acróstica. Por su disposición. Por su disposición acróstica. Cada capítulo tiene 22 versículos. O su múltiplo. Que les decía yo del 3 o el 4. Acróstica. Ajá. Cada capítulo tiene 22 versículos. O su múltiplo. O sea, uno de ellos que tiene 66. Eso es el múltiplo de 22, es el múltiplo de 66. O su múltiplo. O cada capítulo tiene 22 versículos o su múltiplo. Así. 22. Cada capítulo tiene 22 versículos. Mire qué curioso. 22 letras tiene el alfabeto hebreo. Por eso también se le llama poético. Dice, lo hizo para una fácil, oiga bien, Jeremías lo hizo para una fácil memorización. Lo hizo para una fácil memorización para sus compatriotas. Mire qué interesante. Para sus compatriotas. Para cuando leyeran este poema. Mire,
Ellos se gozaban, o sea, se regocijaron al leer estos escritos. ¿Sabe por qué? Porque era una rima tan bonita. Usted lee una poesía y se deleita. Mas, sin embargo, ellos se gozaban al ver lo que había pasado, ¿verdad? Cómo él pudo escribirlo de esta manera. Lo escribió tan así, tan profundo. Para cuando leyeran. Cuando leyeran este poema. En 10 minutos que escribimos el resumen. Dice así el resumen. Pongan atención. Escriban. Resumen. Lamentaciones es la expresión de una reacción por alguien quien fue testigo. Repito. Lamentaciones es la expresión de una reacción por alguien quien fue testigo, ocular y quien presenció un terrible acontecimiento. Repito, lamentaciones es la expresión de una reacción por alguien quien fue testigo ocular y quien presenció un terrible acontecimiento. Punto y aparte. Jeremías Termina la oración, punto y aquí miren, un punto acá y sigue en otro renglón. Si quiere. Para mí es punto y aparte, para usted puede ser punto y seguido. Pero que no sea punto y final. Porque se me va. Muy bien. Jeremías, que por 40 años, advirtió al pueblo, Jeremías, que por 40 años advirtió al pueblo sobre el juicio, advirtió al pueblo sobre el juicio, y dicho acontecimiento fue abrumador. ¿Qué significa abrumador, hermano Guillermo? Abrumador es como que, quiero decir, como alboroto. Ajá. Que hubo mucho. Fue terrible. Ajá, que fue grande, en gran extensidad, ¿verdad? Y no fue solo gran extensidad, sino que arrasó con todo, destruyó todo y dejó. Verlo se asustaban. Ajá. Las naciones vecinas se asustaron en ese pueblo. Por ejemplo, se conmovieron los. Advirtió al pueblo. Advirtió al pueblo sobre el juicio. Y dicho acontecimiento fue abrumador. De gran manera. Se expresa, abrumador, se expresa gran dolor, se expresa gran dolor por la ira de Dios. Abrumador. Se expresa gran dolor por la ira de Dios.
se expresa gran dolor por la ira de Dios, derramada sobre Judá. Se expresa gran dolor por la ira de Dios derramada sobre Judá. Punto. Al contemplar el incendio de su templo, al contemplar el incendio de su templo, él vio cómo el templo se quemaba, se incendiaba, el templo donde él predicaba, el templo donde él les advertía. Qué dolor, ¿verdad? Me imagino un templo muy bonito. Al contemplar el incendio de su templo, dice, la devastación de su tierra, al contemplar el incendio de su templo, coma, la devastación, se lo escribo aquí, la devastación de su tierra, coma, y con todo esto no encontraba consuelo. ¿Por qué se ríe, hermano Mauricio? ¿Qué quiere que comamos tierra? Se está riendo porque yo me río. Al contemplar el incendio de su templo, la devastación de su tierra, coma, con todo esto no encontraba consuelo. El pueblo, en todo esto no encontraba consuelo. De su tierra. Su tierra. El pueblo, quien no escuchó a hombres como Jeremías, el pueblo, quien no escuchó a hombres como Jeremías, el juicio cayó sobre ellos. Y el juicio cayó sobre ellos. Y el hambre y el canibalismo. Mire. El hambre y el canibalismo formaron parte de la vida. No escuchó. ¿Ah? El pueblo que no escuchó. El pueblo, quien no escuchó a hombres como Jeremías, el juicio cayó sobre ellos. El juicio cayó sobre ellos. Y el hambre y el canibalismo formó parte de la vida de la ciudad. De la vida de la ciudad. Cayó sobre ellos. ¿Qué es canibalismo, hermana Carmen? Se comen unos a otros. Personas que comen a otros, Ajá. ¿A otro qué? que comen entre ellos mismos, ¿no? ¿Se come carne? De seres humanos, sí. Ah, Que, bueno, hoy me toca comerme al hermano Maximino. Y empiezo, no se bota. lo cuelgo y empiezo a cortar pedazos de carne. Y mire, No, el más fuerte. crudo, Hacer una fritada. Cruda. de la- Bueno, hermano, del cerebro, hermano, del cerebro. quiere decir que no tiene nada que en tacos. Diga, quiere decir que la carne humana se puede comer porque en esa época comían carne. se comían entre ellos, sí.
Pero Bueno. es porque, por la necesidad que había. Por la misma situación. Por la misma situación. Oiga, entonces, el hambre y el canibalismo formó parte de la vida de la ciudad. Había escasez, no había que comer. Y por la necesidad se comieron unos con otros. Eso era parte del juicio. Parte de lo mismo, parte del mismo juicio, sí. La santidad, no, formó parte de la ciudad. En todo esto, Jeremías reconoció algo muy importante. En todo esto, Jeremías reconoció reconoció la santidad. ¿Qué es santidad, hermana Olguita? Ay, pecado. Ajá. Pecado. La justicia. ¿Qué es justicia, hermano Rosalío? Ser justo. Ajá. Y la fidelidad. ¿Qué fidelidad, hermana Irma? Ser fiel. De Dios. ¿Quién es Dios, hermano Ronaldo? El omnipotente, el omnisciente y el omnipresente. Ahí se encierra todo. Muy bien, entonces Jeremías dice, con todo esto Jeremías reconoció la santidad, la justicia y la fidelidad de Dios. Y cuando terminó el poema, o sea, el libro de Lamentaciones, escriban, sí. Y cuando terminó el poema, rogó. Y cuando terminó el poema, o sea, en la terminación de Lamentaciones, ya al final, rogó por misericordia. Rogó. ¿A quién rogó? A Dios, correcto. Por misericordia. ¿Qué es misericordia, hermano Enrique? Que tenga compasión. Compasión, ¿verdad? Que se... Rogó a Dios, dice, por misericordia, confesando el pecado de su pueblo. Rogó a Dios por misericordia, confesando el pecado de su pueblo. Terminamos Lamentaciones en una sola parte. El próximo lunes estaremos mirando Ezequiel. Viene lo bueno, Ezequiel y Daniel. No, Ezequiel, Daniel. Daniel, si lo quiere. Yo también. Ya vamos a venir a la clase. No, pero Ezequiel es muy No. Yo leí mucho. ¿Cómo? Ezequiel da plaza aquí. Bueno, vamos al recreo, estírense. Vamos a relajarse los que no han comido, a tomarse un cafecito los que no han tomado. Y luego Mano Ángel, ¿por qué no come mejor a mano Dima? más rápido, va. Mire, qué mal pensado, hermano. Bueno, es mal pensado. Mire. A usted le veo flaco. En una, dos paros. A él le dio flaco. Y a mí me dijo gordo. No good, no good. ¿Qué hace comer? Diga, hijo. Y este año no nos va a pasar a ustedes poner ahí como van a aprender más. Ah, sí. Pues mire, está bueno. Porque es la única manera que nos vamos a poner. Vamos a ver. Les quiero decir algo. Primero entréguenme los trabajos. ¿Y hay alguien más ahí que no me lo ha dado?
aún. No importa, déjenmelo ahí. Porque ahí se mantiene. ¿Cómo estamos? Oh. 10, ¿qué estamos? 21. 21 ahora. ¿Cuántos tengo acá? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Alguien falta que me lo dé? Yo. Mana Vilma. ¿Quién más? Si me lo entregan hoy... Hola, hermano. Oh. Sí, es como este es su examen. Este es su examen. De su nota, de su materia. Bueno. Yo lo dejé a medio cero, ¿no? Mañana si quieres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tengo 11. ¿Cuántos hay aquí? 2, 4, 6. Es que yo se lo iba a dar a ti en la libreta, pero se lo voy a dar ahora en el corte este que anda aquí. Sí, pero córtelo de la libreta. Sí. Él sabe que yo hice uno, no me le venía diciendo a Ronaldo, lo hice por aquí y y hice el otro por ahí. No importa, yo le voy a entender. Ah, bueno. Tengo 13 más el suyo 14. Aquí hay 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Más los dos hermanos que se me pidieron permiso que se fueron porque la hermana Marta la llevaron otra vez al hospital ahorita mismo. Grave. Y me pidieron permiso los dos hermanos. Pero ellos, bueno, aquí tengo supuestamente 16. Tengo que tener 16. Solo ya tengo 14. Me van a faltar 2. Este es su examen, su evaluación de esta materia, de los profetas menores. Si me lo entregan hoy, tienen el puntaje que vale, ¿verdad? 100, vale 100. De acuerdo a lo que, cómo trabajaron, también así yo los evalúo. Una, porque yo en el resumen yo veo de todo. No veo letra, a mí no me interesa la letra, a mí no me interesa si empezaron aquí arriba y empezaron abajo, no. A mí no me interesa ortografía, a mí no me interesa puntos de... Dame, hijita. Dame. Yo no voy a evaluar signos de puntuación ni nada. Escriban como quieran. Pero sí que me den a entender lo que me escribieron, de lo que se les pide, lo que se les está pidiendo. Pido resumen de Jonás, específicamente lo de Jonás. No es tan interesante que me entreguen 10 páginas de cada libro, no, un párrafo más o menos por libro, pero que sea la esencia, ¿verdad? Pero usted dijo que fuera de nuestra... Correcto, nada de transcribir lo que está ahí, lo mismo que está en el libro. Todavía no. Todavía no. Muy bien. Ahora, lo que les iba a decir es, sí, hoy vamos a tener una clase de los pero ya vamos a ir casi, ya casi nos vamos a ir. Pero, porque yo asumo que me hicieron el trabajo de Jonás bien hechito, ¿verdad? Se goza, ¿verdad? Eso, ahí voy, ahí es el siguiente paso, pero primero les quiero dar de la evaluación. Vale, hasta el sábado les doy oportunidad para los hermanitos que no me lo entiendan. Ahora viene lo siguiente. Vamos. Pero usted tiene una alumna que nunca estudia, nunca entrega resumen, nunca hace nada y siempre la tiene ahí en primera fila. Ella. Entonces, ahora vamos a lo siguiente. Vamos a dialogar de Jonás. Dialoguemos de Jonás. Pero ciérreme los libros. Ciérreme esos libros. Que todo cerrado. Ciérreme Biblia. Ciérreme todo. Dialoguemos de Jonás. Conversemos. Usted y yo conversemos hoy. Hagamos una conversación. Como que estamos en una mesa redonda y estamos hablando y tomándonos un café, un cappuccino, y que está una conversación muy bonita. Me voy yo por acá, me vengo yo por acá y hablo con mi hermano Ronaldo. Mi hermano Ronaldo. Acerca de Jonás.
¿Qué sabe usted de Jonás? Bueno, en el libro prácticamente da a demostrar que el amor de Dios por los gentiles. Entonces él desea hablarle al pueblo de Nínive, él desea. Ya. Yo, claro, mucho. Me voy por acá y me encuentro con mi hermana Marixa. Ya no quiero que me repita lo que él dijo, pero pongan mucha atención. Yo los quiero llevar y quiero que me lleven ustedes mismos a la diferencia de Jonás. Acerca de lo que fue. A ver, hermana Marixa, dígame algo. Jonás era un profeta, tenía conocimiento de Dios, pero en su práctica, él se fijaba simplemente que este pueblo era un pueblo bastante perverso por el poderío que tenía esta nación. Y no se enfocó Jonás en llevar ese mensaje sabiendo que Dios no importaba cuál era la situación de este pueblo, simplemente sabía Dios que tenía que salvar al pueblo. Muy bien, me voy por acá y le pregunto a mi hermano Edenilson, ¿qué más podemos decir de Jonás? Díganos a todos. No, Jonás fue el profeta, ¿verdad? Que él quería ver la destrucción de Nínive. Él no quería que el Señor tuviera misericordia. Él lo había predicado, pero él quería verlo, lo que él había hecho. Cuando estaba descansando debajo de la matita de calabaza. Y cuando le destruyeron la matita de calabaza se enojó, ¿verdad? Y el Señor le dijo, tú no trabajaste para la matita de calabaza y te molestaste, que creció de la noche y en la noche se secó. ¿Cómo yo no voy a tener misericordia de este pueblo? Ahí. Entonces me vengo por acá, hermano Enrique. ¿Qué más? ¿Qué más, hermano Enrique? Mire, está interesante. Cada uno está diciendo puntitos muy específicos y me están llevando, ya casi, ya levantaron. Vamos así, mire. Me están llevando así. Y yo quiero que me eleven más. Que el grupo se eleve así a la cúspide. Hasta ahorita vamos así bien. Vamos a ver, hermano Enrique. Yo puedo decir que el pueblo de Israel, escogido por Dios, entonces debían llevar el mensaje a toda nación. Entonces Jonás, cuando Dios lo mandó para llevar ese mensaje, él supuso que no iba a ir porque Dios podía perdonar a ese pueblo. Entonces, y él parece que se les había olvidado eso, ¿no? O se les había olvidado de que ellos debían llevar el mensaje también a las demás naciones. Entonces él... Muy bien, continuamos ahí. Ahí estamos, miren, en ese nivel. Hermana Vilma. Ay, Dios. Ay, Dios, sí, ay. Hermana Vilma, díganos más. Ya no me repita lo de los demás. Estamos ahí. Se han levantado muy bien y se mantienen ahí. Bueno, Yo quiero que me lleven a la diferencia de Jonás con los otros profetas. Jonás lo que él hizo fue que en la desesperación de que él no quería ir a revelar esta palabra a Nínive, huyó según él, de la presencia de Dios. Pero lo que él salió fue del pueblo de Israel, porque Jonás era un israelita y ellos no se llevaban bien con la nación de Nínive. Entonces lo que hizo fue huir, y allí fue cuando como Dios le puso la mano y dijo, bueno, tú vas a hacer esto, pero ahí fue cuando se lo tragó el pez. Y ahí fue cuando Jonás se arrepintió y oró a Dios y le pidió de corazón. Muy bien, ya. Continuamos, pero no me han subido más. Se mantiene, hermano Guillermo. Se dice que llegó a un puerto de Jope y de allí él quiso huir de la orden que Dios le había dado, entonces se fue para una ciudad llamada Tarsis, pero mientras iba por el camino
una tempestad muy grande vino sobre aquella embarcación y empezó a... ¿Cuál es el rumbo de él? Tarsis, ¿Y por qué iba para allá? porque iba a desobedecer, o sea, para Huyendo de la presencia iba, de Dios. o sea, ya desobedeciendo a la orden que Dios le había dado. Y Correcto, hasta ahí. Ya usted yo sé que ya. Ya subió un poquito. El hermano subió ahí. Más. Hermana Yesenia. Ella le ayuda. Continúe usted. El corito de Jonás. Estoy orando por usted. No dice que Jonás en la segunda vez que Jesús le habló, él hizo caso y fue a profetizar a Nínive, pero dice que él se ¿Qué lo conmovió ir a regresar a Ay, Nínive? santo Dios. La oración oró adentro de Porque fue Ya le va a cuando tocar él se el sintió futuro. que estaba adentro de un pez y se dio cuenta que Dios había tenido misericordia de él, y que Dios lo amaba, y entonces Ajá, ya, ahí, está bien. le iba a decir más, Claro, está bien. Hermana Carmen, llévame más alto. Escuchemos. Oren por mí, hermano. Con la hermana Carmen llegamos más alto. Vamos, hermano. no me estoy bien ¿Qué helada. pudo comprender Jonás? ¿Qué vio Jonás? Vamos a ver. Hermana Olguita. Ok, a Jonás lo que más me impresionó que Jonás era un profeta primero rebelde Ajá, y que eso, que yo quiero que me lleven. no quiso Esa es la obedecer, diferencia. no quiso obedecer al Señor y también se veía de que le tomó 3 días en medio de esa mire qué ballena proceso. para él reconocer que él estaba mal y para poder clamar por misericordia. Y como que a él no le gustaba de que Dios tuviera misericordia de los paganos, de gente tan mala que como que no le entraba a él en la mente que Dios era un Dios misericordioso y que es el Padre de todos nosotros. Correcto, muy bien. Subió demasiado alto. A ver, hermano. Hermana Irma. La Manuela. Falta más. Bueno, le costó reconocer de que era desobediente y allí él clamó y salió del pez y ahí él cayó en cuenta y fue a Nínive, cayó en obediencia y fue a decirles que se arrepintieran y llevó el mensaje que Jehová había dicho cuando ya ellos cayeron en cuenta y hicieron oración, ayuno y Dios Ya. tuvo misericordia de ellos. Muy bien, claro. Oren por mí. A ver, Deje de lamentarse, deje de lamentarse. vamos a ver, escuchemos al hermano Dino. Lo más importante de todo esto es que Jonás tipifica a Cristo como el primer misionero al extranjero para predicar a los gentiles. También tipifica Ya a que Cristo. usted me mencionó de que Jonás tipifica a Cristo, ¿cómo lo tipifica usted a Jesucristo, Jonás? ¿Cómo? ¿En qué? Jonás. En esencia. En esencia. Bueno, Jonás es el primer misionero que fue enviado al extranjero, ¿verdad? Pero él prácticamente por desobediencia no fue de una sola vez, ¿verdad? Entonces... ¿Y Jesús fue a las naciones? ¿Jesús fue de misionero? No, pero o sea, es lo mismo, o sea, también él tal vez no, ya ahí no le puedo decir, pero no me... Pero lo que sí es, según yo estudié, ¿verdad? Que lo mismo, pues como que también él está apegado. Yo lo entiendo. Ajá. Yo lo entiendo. Ayuda, ¿Qué hermano más? Ángel. ¿De ayuda? A ver, espérenme, ya va. Ya le tocó. Y que también Jonás también fue rescatado por misericordia de Dios. ¿Verdad? ¿Qué diferencia hay entre Jonás y los demás profetas?
¿Cuál es la diferencia? Porque es el primer misionero. Muy bien. Vamos a ver aquí, voy por aquí, hermano Rosalín. La diferencia del profeta Jonás con los demás profetas, que Jonás desobedeció al mensaje de Dios, por la razón de que Jonás odiaba a los ninivitas, porque en ese tiempo la nación de Siria eran potencia mundial y le temían las naciones Israel y las vecinas. Entonces Jonás lo que quería juicio solamente para Nínive, o sea, que lo destruyera totalmente. Y el miedo de Jonás era que Dios tuviese misericordia y no lo destruyera, sino que lo salvara. Por eso fue que él desvió el camino donde Dios lo envió y tomó al oeste. Muy bien, está bien. O sea que perfecto, vamos bien arriba. O sea que en la mente de Jonás, quería solo destruirlo. El irse para otro lado, Dios iba a mandar usaría otro profeta en vez de él. Vamos a ver, con el hermano Mauricio. No creo. Es que ya todo lo que yo me gustaba lo dijeron. Lo que más me gustaba a mí es de que ahí muestra Dios su misericordia y el amor para la humanidad. Entonces, y Jonás era todo lo contrario. Él no quería que Dios tuviera misericordia porque de ellos ese eran el pueblo. pueblo de Dios, Israel es el pueblo de Dios, entonces nosotros queríamos que quedaran afuera el pueblo gentil. En el capítulo 3 le da Dios una segunda oportunidad a él para corroborar el mensaje. Correcto. Para que fuera a Nínive y diera él. Y fue ahí cuando Jonás se dio cuenta que aquello que él sentía, sus sospechas, habían sido verdad, porque Dios rescató a ese pueblo. ¿Se puede decir que Jonás representa a los judíos? Que ellos creen que solo ellos son los que tienen la salvación. Sí, él era neto judío, neto. Era patriota, Neto judío nacido allí. Y por ser nacido allí, entonces todo lo que le rodeaba a él en su país me pertenece, ¿verdad? Y al Dios al que yo sirvo es para nosotros, solamente. Para nosotros. Él no miraba más allá. Él no miraba más allá. Pero Dios lo envió a predicar. Precisamente a él. A Jonás. Para enseñarle. ¿Qué lección le dio? Qué dura lección, ¿verdad, hermano? Y aunque estaba odiando a esa nación. Los israelitas no se llevaban con Asiria. ¿Por qué? Como dijo el hermano, por su poderío mundial, a nivel mundial. Era una nación poderosa de la cual consumía, absorbía las demás pueblitos, las demás naciones pequeñas de los alrededores. Por eso las demás naciones no los odiaban grandemente por su poderío, por ese hostigamiento y por ese ahogamiento que tomaba sobre las naciones hasta que los exterminaba. El ejército era tremendo. El ejército era súper poderoso. El ejército de Nínive era un ejército, incluso Nínive, que era la capital de Asiria, Nínive lo manda a la capital a predicar, nada más y nada menos, a la capital, una ciudad súper famosa, una ciudad que por sus costas marítimas era muy famosa, donde había mucho mercadeo, y el mucho mercadeo la trasladaba o la ponía en un lugar súper alto, económicamente hablando. Y esto lo manda precisamente allí, y a Jonás, a un personaje que tiene su autoestima apegado a su país, a él, donde que todo lo que respiraba y todo lo que Dios da y todo lo que Dios y todo lo que viene de Dios era solo para ellos. Esa era su mentalidad. Pero Dios conoce, y el mensaje de Jonás también tiene que ver con nosotros. El mensaje de Jonás tiene que ver con nosotros. Muy lindo el libro de Jonás. Porque misericordia y gracia. Misericordia y gracia. Y nosotros, ¿por qué? Porque el mensaje de Jonás era para gentiles. Para gentiles. Asiria era un pueblo gentil. Asiria era un pueblo gentil. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros simbolizamos el pueblo gentil. Nosotros, ¿verdad? Por eso ese mensaje tiene que ver con nosotros también. Que como Dios tenía misericordia del pueblo neto judío y también tenía misericordia ya de las naciones
gentiles o vecinas, también nosotros entramos en ese círculo como gentiles, que Él tiene misericordia por nosotros también. Ahora, en resumen, ¿cuál es la diferencia? Que todos me digan, ¿cuál es la diferencia entonces de Jonás a los otros profetas? Rebeldía. Que Jonás desobedeció. Desobediencia. Desde un principio, en un principio, ¿verdad? No fue todo desobediencia. Sí, porque por él también fue. No había compasión hacia los demás. No había compasión. En el principio no había compasión hacia los demás. Que usó un pez para viajar. Que usó un pez para llevarlo a recapacitar, a decir, en verdad, al verse a saber lleno de tanta cosa. Lo más impactante de eso que es dentro del pez y vivo. Él estaba vivo. Vivo. O sea, no se lo trituró. Ahí se vio el poder de Dios también, ¿verdad? El poder de Dios, la misericordia de Dios. Yo escuché una predicación, hermano, que me impactó. Yo creo que fue una iglesia de apóstoles perfectos, un señor gordito que predicó en Jonás, que dice que hay tormenta, porque él dice que Dios mandó una tormenta, que hay tormentas, no todas las tormentas son cosas malas, hay tormentas que Dios las manda como para asegurar el paso, como que quiere que uno avance. Que avance. Un vaso. Sí. Entonces, me gusta, ¿verdad? Me gusta. El libro de Jonás es muy famoso y desde pequeñito nosotros aprendemos de Jonás. Cuando uno lo lee se siente identificado.